Aspectos administrativos de la oficina legal. Mi nombre es la doctora Mariel Nieves Hernández y vamos a empezar definiendo qué es una oficina legal. Muchas personas en Puerto Rico erróneamente le dicen un buffet. He escuchado muchas veces ese error y una oficina legal también se le conoce como un bufete, no buffet. También se le conoce en algunos lugares de Latinoamérica y España como un despacho de abogados, que también está correcto, y constituye una organización designada para representar efectivamente los intereses de los clientes. Muchas veces los asuntos que se discuten entre abogado y cliente son extremadamente confidenciales, por lo cual es necesario de que estos posean una buena oficina con un ambiente de tranquilidad, que guarde mucho espacio y ambiente de confidencialidad entre todos los que allí trabajan. También en una oficina legal o un bufete o despacho se brindan servicios de consejería sobre los problemas legales que tiene un cliente. El propósito es brindar asesoramiento, proveerle o resolverle su problema legal al cliente y reclamar justicia ante los tribunales. Esto lo veremos más adelante, que en algunas ocasiones pues los, los abogados se dividen entre abogados notariales, abogados que ejercen en los tribunales y otro tipo de, de abogados de que prefieren ejercer en el plano civil. Tipos de oficina legal donde existen oficinas legales, pues en agencias gubernamentales, como por ejemplo en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados hay oficinas legales, en energía eléctrica, en la misma Universidad de Puerto Rico siempre hay su oficina legal. Eh, Compañías corporativas tienen muchas veces estas entidades contratan los servicios de bufetes, grandes bufetes del área de San Juan, de Atorrey. Oficinas privadas que usualmente son más pequeñas, que se componen de uno o dos abogados para trabajar asuntos más de clientes, ¿verdad? Más cotidianos. También existen sociedades de despachos legales donde se unen uno, dos, tres o hasta más abogados para trabajar en una oficina, y las corporaciones profesionales. Vamos a ver cuál es la diferencia entre un abogado, un administrador legal, un paralegal y otros, como dijimos en los objetivos. Un abogado es una persona legalmente autorizada para defender en juicio, por escrito o de palabra, los derechos o intereses de los litigantes, y también puede emitir opiniones. El abogado en Puerto Rico es obligatoriamente de que ejerza reválida, una reválida estatal que administra el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Un abogado en Puerto Rico también puede ser notario, pero un abogado, por ejemplo, en Estados Unidos, no tiene que ser notario. En Puerto Rico las dos reválidas son diferentes, la reválida general y la reválida notarial, y se puede inactivar la reválida notarial si la persona no quiere trabajar en notaría. ¿Okay? El administrador legal usualmente es un ayudante de abogado que también domina. Muchas veces estas personas han estudiado derecho y pues por alguna razón de la vida no ha podido culminar sus estudios o no ha podido pasar la reválida o no la ha tomado. Y es una persona que administra esa oficina y es una persona que tiene que ser bien responsable, bien discreta, tiene que tener unos conocimientos mínimos sobre derecho, y que respalde el buen prestigio de la oficina y tome decisiones dentro de la autoridad que se le ha delegado. No puede sustituir una, eh, no puede tomar decisiones legales que le corresponden al abogado porque no tiene reválida. También administra los recursos humanos, supervisa
a las personas que trabajan en esa oficina, contrata, le toca también la gestión de despedir personal, es responsable de implantar los nuevos adelantos tecnológicos. Algunas veces hacen trabajo de contabilidad, implantan nuevos adelantos tecnológicos, se encarga de la gerencia o administración de determinados aspectos de la oficina que permiten el buen funcionamiento de esta. El asistente administrativo pues es la persona que ayuda mayormente al administrador, al abogado y a cualquier cliente y tiene unas habilidades especializadas que le facilitan el trabajo al abogado para que éste se concentre en su labor legal y le ayude con sus clientes. Entre algunas de las tareas que ejerce el asistente administrativo, por ejemplo, está el de producir documentos legales, el de llevar calendarios eh, en armonía con el tribunal, las agendas de los abogados. También tienen que estar pendientes a las visitas, a recibir clientes, hacer llamadas telefónicas y un aspecto bien importante, la administración de documentos, lo que antes se conocía como los archivos, porque en una oficina legal este aspecto es bien importante porque no puede darse el lujo una oficina legal de que se extravíe un documento ya que son de carácter legal. El asistente legal, a diferencia del administrador y el abogado, es la persona de la oficina que ayuda y apoya al abogado directamente. Es una persona que tiene las destrezas profesionales y habilidades especializadas que le permiten servir tanto al abogado como a los clientes. Esta persona necesita tener un dominio del idioma español e inglés, tanto oral como escrito, porque muchas veces está escribiendo y ayudando al abogado a escribir mociones, a escribir estipulaciones, a escribir escrituras. También debe de tener destrezas de matemáticas, en terminología legal, en contabilidad, conocimiento y dominio de diferentes programas de computadoras, cortesía telefónica y otras habilidades. Y en fin, se tiene que preparar para cualquier asunto en el que el abogado necesite asistencia. En cambio, el paralegal, que hay muchos colegios técnicos que ofrecen esta profesión, es una persona que se ha especializado en el área legal, pero que no es abogado, y este puede entrevistar clientes, preparar calendarios, servir como oficial jurídico. Muchas veces estas personas preparan lo que son las deposiciones, que son las entrevistas que se le brindan a los clientes. También prepara preguntas para las entrevistas, recopila información bibliotecaria para la preparación de algún caso, ya no tanto de forma bibliotecaria, ¿verdad? Como está la informática, de que ahora los abogados poseen unos servicios bien especializados como les juris y otros que entonces en la labor de estas personas paralegales se han trasladado a el área de la, ¿verdad? De la era digital. Tienen que buscarlo todo a través del internet. Entonces el cliente es cualquier persona que acuda al bufete u oficina legal en busca de ayuda, asesoramiento o representación legal. Cada uno de estos conceptos los vamos a estar repasando más adelante. Un aspecto bien importante en este módulo es el hecho de la ética. Y como muchos sabemos, la ética se compone de unos principios básicos que deben regir el comportamiento del profesional en una oficina legal. Si la ética se fija en la conducta del individuo en la sociedad y determina los deberes personales, interpersonales y sociales del ser humano, se encargará de distinguir entre lo bueno y lo malo para actuar de acuerdo a lo correcto y rechazar lo incorrecto. A diferencia de cualquier servidor público, los códigos de ética de un abogado son mucho más exigentes y lo veremos más adelante. También en cuestión de la ética, ¿verdad? Se debe tomar en cuenta la utilidad social de nuestro desempeño profesional y la satisfacción personal por contribuir con nuestro esfuerzo al bienestar de los demás. ¿Okay? De esta forma,
ayudamos a mejorar la calidad de vida en nuestro país. También ética se puede referir a las consecuencias morales de nuestros actos, de nuestras actuaciones, de cualquier persona, más que del aspecto moral, es pensar en el bien común. Muchas veces cuando nos preguntan qué es ético y qué es antiético, muchas personas nos van a decir, eso te lo va a contestar la razón. Y muchas veces lo va a contestar nuestros valores y nuestra formación en nuestro hogar. Pero independientemente de eso, existen algunas agencias que son, por ejemplo, la Oficina de Ética Gubernamental, que nos ayudan a establecer unos parámetros sociales generales, estructurados y generalizados para entender lo que se espera de una conducta ética en un servidor público. No quiere decir de que una persona que trabaja en una empresa privada no deba de cumplir con estos parámetros éticos. Al contrario, lo que pasa es que en el aspecto de la oficina legal privada son otros entes los que están velando porque se cumpla, por ejemplo, el código de ética de la profesión legal y otros aspectos que se pueden estar velando a través de tribunales y otras oficinas. También la ética en una oficina legal son las leyes morales o éticas, no siempre son legisladas. Como dijimos anteriormente, ellas permiten al hombre convivir con otros en sociedad. Y la base de los valores éticos es la honestidad. Muchas veces vemos en los periódicos, en las noticias, discutir muchos casos donde se ha cuestionado la ética de muchos funcionarios de empresas privadas o de empleados públicos y se ha puesto en duda la honestidad de estas personas en las actuaciones, en el ejercicio de sus labores. Los valores éticos están arraigados en las creencias y en el interior de cada persona. No obligan legalmente, pero pueden convertirse en ley a través de legislación o decisiones de los tribunales. Por eso es que muchas veces cuando tomamos cursos de ética gubernamental, nos dicen que no es solamente lo que es antiético, sino lo que se percibe como antiético. Porque muchas veces una cosa puede ser que no sea ilegal, pero sí puede ser un poco inmoral. Nuestros principios éticos van más allá de una mera regulación judicial o legislativa. Ellos de por sí deben ser lo suficientemente fuertes en nosotros para que siempre actuemos correctamente. En el trabajo, estos principios sirven para que el hombre sea más humano, se pueda llevar mejor con sus compañeros, pues no se puede discriminar por razón de sexo, raza, credo, religioso u otra causa. Estas luchas las han dado muchos pueblos y en especial en Estados Unidos en los últimos años hemos visto como algunas comunidades han peleado y han exigido unos derechos de igualdad dentro de sociedades donde no eran reconocidas. Esto lo podemos discutir más adelante en el foro o en el chat. Estos principios morales ayudan a distinguir entre el bien y el mal y nos permiten crecer y aceptar a los otros para tener una mejor convivencia en la sociedad. Esto también tiene que ver con el nivel nuestro de nuestra tolerancia hacia la diversidad. Diversidad no solamente en términos de la globalización, estamos viviendo y conviviendo con personas que no son de nuestro mismo país, que no son de nuestras mismas creencias, de nuestra misma religión, y tenemos que, por encima de todo, garantizar esa convivencia entre todos para hacer una mejor sociedad. Ahí es que aporta la ética. En la ética legal, específicamente, se refiere a la conducta y la forma de proceder de los miembros de la profesión de abogado. Incluye a los abogados, a los jueces, que como sabemos también son abogados, a los fiscales, que también son abogados, y el personal de la oficina, que aunque no sean abogados,
les rige muchos de estos códigos de ética legal con respecto a sus deberes morales y profesionales hacia ellos mismos, hacia el público que atienden, hacia sus clientes y hacia los tribunales y la sociedad. Hace más de 15 o 20 años vimos un caso en Puerto Rico donde se procesó a un juez por hacer unas funciones en su oficina personal, en su oficina privada, y una de las personas que fue acusada junto a él fue su asistente administrativo y cumplió cárcel por hacer unas cosas que no estaban permitidas dentro de la oficina, que era, ahora recuerdo más bien, de gobierno. Ellos cazaban en horas laborables y le cobraban a parejas por cazar, y el juez determinó que la conducta del asistente administrativo en cobrarle a estas parejas también fue una conducta antiética, por lo cual la persona fue procesada muy tristemente. Continuamos. En el trabajo estos principios sirven para que el hombre sea más humano, pues no se puede discriminar, eso ya lo dijimos, por razón de sexo, raza, credo religioso u otra causa. Y estos principios morales ayudan a distinguir entre el bien y el mal y nos permiten crecer y aceptar a los otros para tener una buena convivencia en la sociedad. Perfecto. También vamos a hablar de lo que son los conflictos de intereses. Este problema ocurre mucho en las oficinas legales en el gobierno. Sucede cuando una persona visita a un abogado y le quiere hacer un favor le quiere obtener un favor a cambio de un favor o de un regalo que le quiera hacer a la persona. ¿Okay? Esto es un ejemplo. Eso es cuando el abogado tiene alguna lealtad hacia otra persona que pueda afectar al cliente. Ese es otro caso. Todos estos conflictos de intereses están bien descritos dentro del Código de Ética Legal, que vamos a discutir más adelante, y lo que establece lo que se puede permitir y lo que no se debe permitir un abogado y lo que le representa un conflicto de interés. Así que eso lo vamos a ver con más detalle cuando veamos el Código de Ética del Abogado. También vamos a hablar en el Código de Ética del Abogado lo que es una impericia profesional, que comúnmente se conoce como un malpractice, que es cuando un abogado no cumple con el ejercicio de sus deberes. Eso lo hemos escuchado muchas veces de médicos, ¿verdad? Pero aplica también a los abogados, como sería, por ejemplo, no radicar una moción o un documento a tiempo en el tribunal, no investigar adecuadamente, violar el privilegio de abogado-cliente y otras actuaciones impropias que pueden redundar en que el cliente se vea afectado. Así que para que veamos este tipo de impericia profesional, pues el abogado tiene que responderle al cliente siempre, ¿verdad?, que pueda probarle al cliente, el cliente probarle al abogado de que tuvo una falla en su proceso administrativo o legal de su caso, y puede inclusive llegar a demandar al abogado. Estos son todos los conceptos que vamos a discutir en este módulo. Vamos a pasar a la actividad del foro, donde vamos a discutir todos estos conceptos y términos que hemos discutido hoy, junto con el material suplementario que tienen para lectura. He puesto unas preguntas guías en el foro para abrir la discusión de lo que ustedes creen de todo esto que hemos hablado, de los temas de ética, de los temas de la diferencia entre un abogado, de un paralegal, de un administrador legal, los roles del asistente administrativo. Los vamos a ver discutidos dentro del foro, y cualquier pregunta que tengan adicional pueden hacerla a través del chat. Para lo cual he estipulado una fecha específica
para encontrarnos de manera sincrónica y poder discutir y contestar todas las preguntas que tengas sobre este tema de hoy. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo módulo.